Buenas tardes. Es la última presentación, creo que hay un agotamiento en el auditorio. Trataré de ser breve, sin embargo, tengo varios asuntos que quiero compartir con ustedes que me parecen interesantes esta tarde. A la Andy, los agradecimientos por habernos permitido presentar esta conferencia. Esta conferencia se presenta a nombre de la Red InCombustion, que es la Red Nacional de Investigación e Innovación en Combustión Avanzada de Uso Industrial, que surge de una convocatoria pública de Colciencia en el año 2013, cuando se estableció que el país debía impulsar la construcción de redes de conocimiento para aprovechar las sinergias de diferentes instituciones que abordaran problemas de interés nacional con un potencial de impacto económico, social y ambiental, y en ese sentido se hicieron unas convocatorias para redes en eficiencia energética. La Universidad de Antioquia, a través de dos grupos de investigación, Grupo Gasure Quirema, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional sede de Medellín, Instituto Tecnológico Metropolitano, tuvimos la oportunidad de estructurar esa propuesta y de ser la propuesta ganadora con la mayor calificación, lo cual implicó una asignación de recursos importantes para hacer un programa de investigación y desarrollo tecnológico a 4 años, al cual haré referencia muy rápidamente de algunos resultados que ahí se obtuvieron. ¿Cuáles son los antecedentes de por qué estas universidades se asociaron? Primero, porque son universidades que tienen una tradición de investigación y desarrollo tecnológico en el tema de combustión. Eso traducido no solo en publicaciones internacionales y en productos académicos, sino también en patentes de invención, algunos resultados de investigación ya transferidos a la economía colombiana en términos de prototipos a algunos sectores industriales, y porque son instituciones universitarias con una buena capacidad de formación de recursos humanos en programas de pregrado, posgrados, maestría, doctorado, que tienen relación con el tema de la combustión y la eficiencia energética. Básicamente ese es el contexto. Y hemos terminado la primera fase y estamos en ejecución de la segunda fase, también resultado de una convocatoria pública de Colciencia que tuvimos también la oportunidad de ganar en el primer puesto. Estamos haciendo la segunda fase y al final haré referencia a los proyectos que se hacen en la segunda fase. ¿Cuáles son los antecedentes para pensar en un programa nacional de combustión? Este es un poco el plan que voy a presentar acá: origen y justificación de la red InCombustion, la estructura energética y las fuentes de pérdidas de energía, algunos problemas encontrados en los diagnósticos energéticos que hemos hecho nosotros en estos 4 años, oportunidades de ahorro de energía térmica, un análisis económico muy rápido de uno de los programas y los proyectos que actualmente se ejecutan en la fase 2. ¿Cuáles son los antecedentes para pensar en el tema de la combustión en un país como Colombia? En primer lugar, la referencia que salta a la vista es que Colombia es una sociedad energéticamente ineficiente. Solo aprovechamos el 48% de la energía final que entra a la economía colombiana. Eso tiene un costo, ya se decía aquí, de 15 billones de pesos. 15 billones de pesos, para tener una idea de orden de magnitud. Con eso podemos comprar 2 Isagen de las que le vendimos a los canadienses, por ejemplo. Y en esa ineficiencia energética que el país tiene, el sector industrial también tiene una participación importante. Cuando uno mira la estructura energética del sector industrial colombiano, encuentra que la energía térmica representa aproximadamente el 83% del consumo de energía. O sea, se consume más energía térmica que energía eléctrica. Sin embargo, cuando uno hace todos estos análisis de perfil energético, de estructura energética en el sector industrial colombiano, lo que encuentra es un alto grado de obsolescencia tecnológica. Ya lo decía el funcionario D2, el país tiene un atraso tecnológico impresionante con respecto al estado de la técnica internacional. Eso le resta competitividad al sector productivo en los sistemas de generación y consumo de energía térmica. Eso arrastra también el tema de emisiones contaminantes que afectan calidad del aire en una ciudad como Medellín, gases de efecto invernadero, y en muchas pequeñas y medianas empresas generan grandes problemas de salud ocupacional. Todo originado de sistemas ineficientes o obsoletos de combustión. En el contexto del desarrollo tecnológico nacional, el país no ha tenido una tradición científica de investigación en combustión. Hay poca masa crítica, pocos investigadores que abordan este tema desde el punto de vista científico, y el tema de poder superar esa brecha científica y tecnológica en combustión implica grandes esfuerzos de investigación porque estamos en presencia de un problema de gran complejidad para abordarlo. Y el otro elemento nacional que nos sirvió de referencia para plantear esta red
es que el país tiene un atraso desde el punto de vista de desarrollo tecnológico e industrial en el desarrollo de equipos de combustión y calentamiento de alta eficiencia energética, de nueva generación. En el país se fabrican calderas, se fabrican intercambiadores de calor, pero cuando uno hace los análisis de comparativos del estado de la técnica internacional, uno concluye que Colombia aún no fabrica equipos de combustión y calentamiento de última generación. En el contexto internacional, cuando uno ve toda esta discusión, por eso hay una intervención que hacía esta mañana, llamaba que hiciéramos, dimensionáramos de manera racional las expectativas de cómo van a ser la transición energética y cómo se van a transformar las canastas energéticas internacionales en el país, llamaba a que pusiéramos esas expectativas en su justa dimensión. Mucha gente cree que con el advenimiento de la energía renovable, con todo el tema de la electrificación del transporte, entonces los temas, por ejemplo, energía térmica y combustión están de vuelta, están de ida, y que pocos días son los que faltan para que esto ocupe un papel preponderante en la canasta energética nacionales e internacionales. Si uno mira las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, cuadro a la izquierda 2012, el otro cuadro, en la otra columna 2050, son las proyecciones que se han hecho en el escenario 2S. Recuerden que en el escenario 2S es el escenario que plantea cuáles son las acciones desde el punto de vista de transformación de la matriz energética por la vía de eficiencia energética y por darle mayor participación de energías renovables para evitar que la temperatura de la Tierra se incremente 2 grados promedio con respecto a la temperatura de la línea base de la era industrial. Y lo que uno ubica ahí cuando mira las estructuras, tanto a nivel regional como a nivel internacional, es que hacia 2050 el carbón, en menor proporción, el gas natural, los derivados del petróleo, seguirán siendo importantes en el suministro de energía en la economía mundial. Y dentro de los renovables hay una franja importante como el biogás, la biomasa, el mismo hidrógeno obtenido de fuentes renovables por electrólisis que también se utiliza bajo la combustión. Conclusión, el tema de la combustión seguirá siendo importante en los próximos 50, 60 años. Colombia tiene que hacer un esfuerzo importante para superar esa brecha científica y tecnológica y poder evitar el retraso que nos conduce a menor competitividad, menor productividad de nuestra industria nacional y mayores impactos ambientales y mayores obstáculos y dificultades para cumplir compromisos como los adquiridos en París, en el COP21 de París. Eso entonces plantea que la transición de una base energética totalmente sin participación de fósil no está a la vuelta a la esquina. Los fósiles y los combustibles de origen renovable seguirán siendo importantes en el suministro de energía y en tal sentido la combustión seguirá siendo importante. Yo no estoy de acuerdo con algunos puntos de vista que se han desarrollado aquí, decir que los combustibles fósiles están para agotarse. Hay una renovada identificación de nuevas reservas de combustibles fósiles, finalmente, particularmente los aceites, el shale oil y el shale gas, que renuevan las reservas mundiales de petróleo, y eso explica un poco por qué la caída de los precios internacionales del petróleo en estos momentos. Y aquí simplemente parafraseé una frase del presidente de la Shell en su momento que decía: la edad de piedras se terminó sin que se terminaran las piedras. Posiblemente la era de los fósiles se terminará sin que se terminen los fósiles. Y finalmente, desde el punto de vista de esfuerzos para reducir los efectos de gases de efecto invernadero, que es la mayor mayor cuestionamiento que hoy se le hace a los combustibles fósiles, pues hoy encontramos acciones desde el punto de vista de incrementar la eficiencia energética, de utilizar combustibles con menor relación, con menor contenido de carbono, y en ese sentido combustibles como el gas natural, el biogás y el hidrógeno juegan un papel importante porque tienen poco contenido de carbono y en consecuencia emiten menos gases de efecto invernadero. Y porque hoy se plantean complementariedades entre la energía fósil y la energía renovable, que es una gran revolución energética que se da en estos momentos a nivel internacional, donde deben haber grandes cambios e innovaciones tecnológicas. Yo llamo a que el sector energético colombiano comience a pensar seriamente cuáles son los desarrollos tecnológicos, las políticas regulatorias y políticas públicas justamente para manejar esas complementariedades entre energía fósil, energía renovable, porque ahí se viene una gran revolución energética de grandes impactos. Y finalmente la utilización del biocombustible, la biomasa y el hidrógeno que requieren combustión también justifican un poco ese planteamiento de que la combustión es importante y que el país debe desarrollar capacidades científicas, y eso es lo que ameritó en su momento la justificación de este programa y de esta red. Bien, el tema de la combustión avanzada tiene que ver con los nuevos tipos de combustión. O sea, desde el descubrimiento del fuego hasta nuestros días se han desarrollado muchos sistemas de combustión, pero en los últimos 20 y 30 años
motivados por el tema de mejorar eficiencia energética, reducir emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire y más recientemente disminución de gases de efecto invernadero, ha aparecido una onda de innovaciones tecnológicas de nuevos tipos de combustión y calentamiento. Y esos nuevos tipos de combustión y calentamiento son totalmente diferentes a lo que el común de la gente y aún los ingenieros conocemos de los sistemas de combustión convencional. Ahí podrán observar ustedes todo un conjunto de características nuevas que tienen los nuevos sistemas de combustión. Los nuevos sistemas de combustión, por ejemplo, ahí hay uno que nosotros lo hemos trabajado, tenemos una patente que es la combustión sin llama. Son sistemas de combustión que garantizan una mayor eficiencia energética, garantizan unos calentamientos uniformes y en consecuencia mayor productividad en los procesos de calentamiento industrial. Garantizan menores emisiones de especies químicas contaminantes como monóxido de carbono, óxido nitroso y algo importante, son nuevos tipos de combustión que garantizan complementariedades con las energías renovables y en particular quiero hacer referencia a lo que se señala ahí, a las posibilidades que generan los nuevos tipos de combustión con una tecnología que es revolucionaria en estos momentos y que comienza a considerarse como una opción importante en este siglo XXI, que es la llamada tecnología del Power to Gas. El Power to Gas lo que finalmente permite es valorar excedentes de energía renovable que no se pueden consumir en forma de electricidad y esa electricidad por procesos de electrólisis producir hidrógeno y ese hidrógeno almacenarlo o meterlo a las redes de gas natural. Ya en Alemania hay algunos proyectos pilotos sobre cómo utilizar mezclas gas natural e hidrógeno que le darían salida en aquellas coyunturas en que hay excedente de energía renovable que se lleva a hidrógeno. La investigación se sigue haciendo hasta qué proporción de mezclas hidrógeno-gas natural se pueden hacer, hoy están en 15%. Nosotros tenemos algunos proyectos de investigación en la Universidad de Antioquia sobre eso, creemos que se puede llegar a un 50% hidrógeno y a un 50% gas natural. Y eso es importante porque el sistema, las tecnologías Power to Gas garantizarían el sistema de almacenamiento de mayor capacidad, de mayor densidad de energía, por encima de las baterías de bromuro a litio, que son las que menos almacenan, por encima de los sistemas de bombeo hidráulico, por encima de los sistemas de almacenamiento de aire comprimido, los Power to Gas tendrían mayor capacidad de almacenamiento de energía. Pero hacer combustión de mezclas gas natural e hidrógeno se requieren de tecnologías nuevas, flexibles, que hagan estable la combustión, que la hagan segura y eficiente. Y estos nuevos tipos de combustión, como por ejemplo la combustión sin llama, garantizan esa posibilidad, que se utilicen de manera indiscriminada combustibles de composición química diferente, de manera eficiente, estable y con bajas emisiones contaminantes, lo que hoy no se logra con los sistemas de combustión convencional. Cuando uno hace un cambio de gas natural a gas licuado del petróleo, tiene que hacer ajustes en las calderas y en los hornos. Bien, esos fueron los antecedentes nacionales e internacionales que llevó a esta constitución de esta red, y esta red tiene una característica, es una red de grupos de investigación en las universidades. A los profesores universitarios siempre se nos señala como académicos, dilatantes, que no nos comprometemos con problemas nacionales, con la solución de problemas reales. Pues bien, esta red ha querido tener como tres aristas fundamentales para resolver ese problema, esos dilemas y esos trilemas. El primero es que tenemos que hacer investigación básica y fundamental para entender esos nuevos fenómenos de los nuevos tipos de combustión que en el país no se maneja y que no se tiene claridad conceptual sobre eso. Y eso fue lo que estuvimos haciendo durante 4 años, utilizando los métodos modernos de investigación desde el punto de vista de herramientas computacionales, pudimos entender muy bien los fenómenos que ocurren en nuevos tipos de combustión y luego comprometernos a hacer unos desarrollos tecnológicos en 4 nuevos tipos de combustión que se señalan ahí: mezclas gas natural, carbón pulverizado en régimen de combustión sin llama, oxicombustión, combustión chemical lumping combustion y combustión sumergida. 4 nuevos tipos de combustión que el país no maneja, que el país no conoce, que en la academia no se enseñan, que no hay transferencia tecnológica al sector industrial, que se cuentan con los dedos de las manos cuántos proyectos instalados en Colombia y esto, ahí yo no conozco ninguno, los desarrollos de prototipos que hemos hecho en los laboratorios nuestros en estos 4 años. Esa es la segunda arista. Y la tercera arista era que queríamos mirar realmente cuál es la situación de la industria colombiana desde el punto de vista del uso de la energía térmica en particular. Y por eso, en el contexto del desarrollo de esta red, se desarrollaron 2 programas. Uno con la participación de la Unidad de Planeación Energética, que en su momento nos convocó haciendo un otro sí al convenio para entrar también en la red, para hacer un estudio de determinación de potenciales de ahorro de energía en sus sectores manufactureros, código SIU 1018, que básicamente son sectores de alimento, textil, cuero, bebida, confecciones, papel.
generalmente son procesos térmicos de muy baja temperatura. Eso fue un proyecto interesante, esos resultados fueron entregados a la USME, en su momento ayudaron a hacer los balances energéticos nacionales, a estructurar algunos de los incentivos que la USME ha planteado aquí para el PROBURE 2017-2022 y fueron de gran utilidad. Y el segundo proyecto que se hizo fue un proyecto de coger ya con una muestra de empresas del Valle, de Cundinamarca y Antioquia intensivas en consumo de calor y hacerles un diagnóstico energético para mirar su estructura energética, sus perfiles energéticos, sus eficiencias energéticas, su grado de obsolescencia tecnológica de los sistemas de combustión y calentamiento y hacer una comparación con respecto a la tabla técnica mundial. Y un tercer proyecto que se hizo ahí en esos de diagnóstico fue un llamado que nos hizo la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, la USME y la Fundación Natura para actualizar la Calculadora Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Nosotros fuimos quienes hemos hecho la actualización de la calculadora. Colombia había hecho una primera versión de calculadora en el año 2001-2003 que ha quedado rezagada desde muchos puntos de vista, no voy a entrar en ese detalle, pues tuvimos la fortuna de hacer un trabajo interesante para actualizar esa calculadora y es la calculadora que hoy está disponible en las páginas de la USME para hacer todos estos cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso fue básicamente lo que se hizo en el proyecto de Incombustion fase 1 y ahí termino entonces la presentación sobre qué es la red Incombustion, cuáles son sus alcances y cuáles son los resultados en la primera fase. Al final de la presentación haré referencia a lo que se hace ahora en fase 2. Y quiero entonces ahora sí entrar al tema de las oportunidades energéticas. Esto básicamente, estos grupos de investigación de la Nacional, de la del Valle y la de Antioquia, hemos venido haciendo trabajos para el área metropolitana, para empresas públicas de Medellín, para un proyecto que se hizo en Naciones Unidas de mitigación de cambio climático del sector industrial colombiano que también implicó intervenir en estructuras energéticas industriales. Y eso nos ha dado todo un background desde el punto de vista de metodología, de herramientas de análisis, de estudios comparativos de estado de las tecnologías, de hacer comparaciones con el estado de la técnica internacional y plantear entonces lo que nosotros consideramos que es lo que se busca con un estudio de diagnóstico energético. Primero, determinar el perfil energético. Si es una industria intensiva en electricidad, si es una industria intensiva en calor. Porque nosotros estamos encontrando más o menos, tanto en procesos de alta temperatura como en baja temperatura en Colombia, que la relación de 4:1. Por cada unidad de energía eléctrica se utilizan 4 unidades de energía térmica. O sea, hasta hoy la industria colombiana es intensiva en calor. Un diagnóstico implica conocer más o menos las eficiencias energéticas de los sistemas de transformación, particularmente los sistemas de combustión y calentamiento. Un diagnóstico con la metodología que hemos aplicado permite ubicar con buena precisión cuál es la brecha tecnológica de los sistemas que actualmente instalamos en Colombia con respecto al estado de la técnica internacional. Y esa aproximación la hacemos con la siguiente metodología, que es un poco lo que le estamos recomendando al país en sus estudios energéticos e industriales. Clasificar los proyectos, las industrias desde el punto de vista de los niveles de temperatura. Por eso clasificamos las industrias como procesos de baja temperatura, menores de 400 grados, que básicamente tienen relación con procesos de generación de vapor que transfieren calor a los procesos industriales que se hacen a muy baja temperatura, secado, calentamiento de líquidos térmicos, otro tipo de procesos de baja temperatura como los que señalan ahí. Y esos procesos de baja temperatura generalmente se satisfacen por caldera y por sistemas de vapor en una estructura como esta. Una caldera, un equipo térmico que quema combustión, genera vapor, el vapor se distribuye a los diferentes procesos y luego retorna, ¿cierto? Eso hoy plantea entonces una discusión desde el punto de vista metodológico, cuando uno hace una línea base. Una línea base de un sistema de vapor uno no la puede hacer únicamente con la eficiencia, la tiene que hacer con la eficiencia de combustión de la caldera y las eficiencias que generan los procesos intermedios de transformación energética, las pérdidas de calor por las redes de vapor, las pérdidas de energía cuando se hacen reducciones de presión, las pérdidas de energía cuando se hace la transferencia de calor en el proceso de uso final y las pérdidas de energía cuando uno hace el retorno. Conclusión, cuando uno multiplica la eficiencia de combustión de una caldera, así sea muy buena, 90%, y hace los cálculos de las eficiencias de esas transformaciones energéticas intermedias, uno puede encontrar finalmente que en plena carga y en condiciones óptimas esa eficiencia puede ser máximo de 60%. Entonces no es conveniente hacer líneas base sobre la base de la caldera, sino hacer líneas base sobre el sistema de vapor.
Esa es como la primera aclaración importante que hay que hacer ahí. Y la segunda, ¿cuáles son las pérdidas que uno tiene en una caldera? De todas maneras, las mayores pérdidas en un sistema de vapor están en las calderas, indudablemente. Ahí lo que hay es un diagrama Sankey, donde nos muestra que entra al 100% de la energía con el combustible y hay unas pérdidas muy importantes en los gases de combustión, que son calor sensible porque los gases salen calientes, o porque sale una gran masa de gases de combustión porque se utilizan inadecuados excesos de aire, o peor porque la combustión es incompleta, y también porque cuando uno quema un hidrocarburo, particularmente gas natural, uno de entrada tiene una penalización. Uno está botando el 10% de la energía de 1 metro cúbico de gas natural como vapor de agua por la chimenea, un 10%. Y un 10% de pérdida de calor latente en una caldera de 1000 bhp, que funciona 8000 horas al año, es un poco dinero que se bota, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se llaman las pérdidas en los humos. Las otras pérdidas son las pérdidas de calor a los alrededores por radiación y convección. Las otras pérdidas es por el agua que hay que dosificar para cuidarla, para garantizar la vida útil de la caldera por corrosión, el blown down que se señala ahí. Esa es agua caliente que hay que hacer la purga, también se pierde energía. Y en el caso de las calderas que utilizan combustibles sólidos, también hay una pérdida por inquemados, como se muestra ahí. Totalmente que cuando uno reduce esas pérdidas, descuenta todas esas pérdidas, del 100% de la energía que entra con el combustible, ahí le queda la energía necesaria para producir una libra más de vapor. Entonces, cuando uno hace diagnóstico energético, cuando uno hace programas de energía en un sistema de vapor, ¿cierto? Además de reconocer las pérdidas en los otros elementos del sistema, hay que mirar dónde están las pérdidas en la caldera, porque son importantes. Y esos son los conceptos de contabilidad energética o balance energético que uno hace en una caldera, un poco para tener una claridad aquí en el auditorio de qué estamos hablando. Bien, los otros procesos que uno encuentra en la industria son procesos de alta temperatura, mayores de 400 grados. Ahí se señalan una variedad de procesos. En el sector metamecánico hay que fundir, y por no fundir desde el latón, que tiene una temperatura de fusión de 400 grados, hasta hacer fusiones de materiales ferrosos que tienen temperaturas de fusión de 1500 grados. Y esos procesos de alta temperatura o hacen calcinación en la industria de cemento, hace clinkerización en la industria de cemento, hace fusión de vidrio en la industria del vidrio a 1500 grados. Esos procesos de alta temperatura, cuando un país o una región tiene procesos de alta temperatura, lógicamente son procesos con un mayor potencial de pérdida de energía y en consecuencia son procesos con un mayor potencial de ahorro energético, porque los gases de combustión tienden a salir a la temperatura de los procesos. Una fábrica de vidrio, si no tiene recuperación de calor, los gases de combustión saldrían a 1500 grados. Pero además, el hecho que al interior de las cámaras de combustión, al interior de los hornos, las temperaturas sean tan altas, porque los procesos son tan altos, las pérdidas de calor a través de los aislamientos, a través de las paredes de los hornos, también se hacen mayores. Pero además, eso básicamente sobre algunos tipos de procesos de alta temperatura. Pero cuando uno ve el diagrama Sankey, así se llama en la literatura, es un diagrama, uno representa los flujos de energía en un sistema, me perdonan, está en inglés, tomado de una ficha del DOE, uno encuentra ahí los siguientes flujos de energía que es importante que los entendamos, para comprender cómo es que Colombia bota energía y cómo es que la industria colombiana contribuye a esos 5 millones de dólares que estamos botando anualmente por ineficiencia energética. En un horno de alta temperatura entra el 100% de la energía con el combustible y lo mismo que una caldera. Tiene un concepto de pérdida en los humos, exceso de aire, gases a alta temperatura, combustión incompleta y calor latente de vaporización del agua. Son las mismas pérdidas que en la caldera. Pero además tiene otras pérdidas de energía por paredes, procesos son de alta temperatura y así usted tenga buen aislamiento puede tener una fracción de flujo de calor hacia el exterior. Pérdidas por apertura y cierre de los hornos, son paredes a muy alta temperatura, 1500, 1200 grados, donde hay una gran cantidad, cuando uno abre una puerta de un horno, se fuga una gran cantidad de calor por radiación. Y si por problemas de mantenimiento se tiene la costumbre de dejar esas puertas abiertas un rato largo, pues tiene problemas también de grandes fugas de calor. Pérdidas parásitas, porque muchos objetos que se requieren calentar, hacerles tratamiento térmico, fundirlos, ¿cierto? Hay que
hay que soportarlo en los llamados conveyor, o sea, dispositivos que llevan la carga dentro del horno. Esas son cargas parásita porque uno no opera un horno para calentar esos materiales de soporte. El horno se opera para fundir o para hacer tratamientos térmicos. Y ese concepto de carga parásita también incide mucho en Colombia. Nosotros nos encontramos este año en un diagnóstico que hicimos de una de las empresas que está participando en fase 2, una empresa muy importante de Colombia en el sector metal mecánico, con una eficiencia del 5%. Un proceso de 1000 grados, pues los gases salían a 1000 grados, un exceso de aire muy grande, problemas de mezclado entre el combustible y el comburente, entonces combustión incompleta, pero los soportes del material que se requiera calentar pesaban 50 gramos y el metal a calentar por unidad de soporte 8 kilos. O sea que esa empresa está botando la energía por los humos, por la chimenea, está botando la energía por las paredes y está botando la energía calentando un soporte que debiera tener una inercia térmica menor. Único para tener entonces una idea de que los procesos de alta temperatura tienen una mayor complejidad en las fuentes de pérdida y por eso representan los mayores potenciales de pérdida de energía térmica en un sector industrial y en consecuencia representan también los primeros sectores que había que atacar en una política de choque nacional de aumentar la eficiencia energética para conseguir ese 9% del que hoy ha hablado la UNME, sobre la base, lógicamente, de hacer cambios tecnológicos fuertes en nueva generación de equipos de combustión y calentamiento de alta eficiencia energética y de gran flexibilidad. Ok. ¿Qué tendencia hemos encontrado nosotros en los diagnósticos que hemos hecho? Que fueron muchos, entre los dos proyectos de diagnóstico fueron bastantes, fueron más de 130 diagnósticos. Primero, el país tiene una situación muy lamentable, grandes desconocimientos en el área de la combustión. Y yo eso sí lo conozco muy bien, porque yo soy profesor universitario del área térmica. Y yo he dado grandes debates nacionales. Yo fui consejero nacional del programa de energía y minería de Colciencia durante 5 años, hace 6 años. Y el primer debate que me tocó dar ahí era que ahí se entendía que la energía, y ese es el imaginario que mucha gente tiene en Colombia, que la energía que usa una economía es la electricidad. Y claro, los computadores no funcionan con carbón ni con gas natural, ¿cierto? Ni los celulares funcionan con carbón ni con gas natural. Pero la energía más importante para la estructura energética actual y el estado de la técnica nacional e internacional que utiliza una sociedad es el calor. Y fueron grandes debates, me acuerdo ahí en ese consejo, entendiendo que una política de desarrollo, de investigación y desarrollo tecnológico de energía no podía sesgarse únicamente al tema eléctrico, que había sido como la constante en Colciencia, sino que había que estimular la investigación en energía térmica, en combustión. Me cabe la satisfacción de haber cumplido como ese deber de advertir la importancia para el país y después de esas situaciones han aparecido una serie de convocatorias que han dado origen a estas redes. A la red RECIE, que hoy se habló acá, y a la red nuestra, por ejemplo. Y hoy el tema de la optimización de energía térmica en la promoción de investigaciones en Colombia en incentivos es muy importante, ¿cierto? Entender entonces, primero, que el país tiene grandes deficiencias en el área de la combustión. La combustión no se enseña en las universidades nuestras, la combustión no se le enseña a los ingenieros. Las facultades de ingeniería creen que porque enseñan un curso de transferencia de calor y un curso de termodinámica y a lo sumo un curso de motores de combustión, interna, se está enseñando la combustión. No, la combustión es una disciplina compleja que hay que enseñarla para poderla manejar y para poder entender la optimización de la energía térmica y poder tener posibilidades de desarrollos tecnológicos nacional. Primer problema, uno va a las industrias, los ingenieros no diferencian entre qué es un intervalo de inflamabilidad, qué es un poder calorífico superior, qué es un poder calorífico inferior, qué es un BHP, qué es un BTU. Los conceptos totalmente no se manejan, los fenómenos no se manejan, qué es un exceso de aire, qué es un volumen estequiométrico de aire. Conceptos fundamentales para manejar y optimizar la combustión en los procesos industriales y en el transporte. Entonces ahí creemos que hay un gran vacío, confirmamos que hay un vacío muy grande en Colombia en el manejo de la combustión. En la mayoría de casos en Colombia no se controla la relación aire-combustible. O sea, todos los combustibles tienen una cantidad mínima de aire para quemarse, pero en la realidad para garantizar una combustión óptima hay que cambiarlos con un exceso. El problema es cuando el exceso se hace en un orden de magnitud exagerado. Entonces, en Colombia pocas empresas tienen un control en línea
ya sea que hagan monitoreos periódicos o ya tengan un sistema computacional para controlar la relación aire-combustible en línea. Pocas empresas lo hacen. Y un poco la regla de dedos es la siguiente: por cada 15 puntos por ciento de exceso de aire, la eficiencia se reduce un 1%. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico industrial y uno encuentra un exceso de aire del 200%, básicamente ahí puede estar perdiendo 5 puntos de eficiencia. O sea que por cada 15% de reducción se gana un punto de eficiencia. Si usted quema gas natural, es suficiente que el gas natural queme, por ejemplo, con un exceso del 20%. Y uno encuentra hornos en Colombia trabajando con excesos del 200%. Equipos obsoletos, ya se dijo, el funcionario de E2 lo decía hoy aquí, el promedio de los equipos en Colombia es de 25%, por 25 años. Nosotros hemos encontrado hasta hornos y calderas de 50 años, equipos totalmente deteriorados, con grandes problemas de eficiencia energética, emisiones contaminantes, muy lejos del estado de la técnica internacional, que profundiza la brecha tecnológica. A mí me pareció excelente los casos de éxito que hoy se presentaron acá en las empresas, muy interesante. Pero me hubiera gustado que ese ejercicio también se hubiera hecho con un comparativo de su consumo específico que se tiene actualmente con respecto al consumo específico de las empresas punteras a nivel internacional en ese sector industrial, para que observáramos que nuestros consumos específicos están muy alejados del estado de la técnica internacional, justamente muy explicado eso por el tema de la obsolescencia tecnológica en los sistemas de combustión y calentamiento a propósito de las empresas que tienen altos consumos de energía térmica. Poco sistemas de recuperación del calor. Nosotros ahora lo miraremos en un diagrama Sankey. Encontramos muy pocos sistemas de recuperación de calor sensible, que es lo más fácil de hacer. Tecnologías nuevas para recuperar calor sensible, o sea, el calor que llevan los gases calientes. ¿Cuál sería la eficiencia de una planta como Peldar si no tuviese recuperadores de calor? Primero, ¿cómo sería el microclima en Envigado? Con una pluma de gas a 1500 grados. Afortunadamente, las industrias de vidrio, por razones obvias, desde el comienzo del siglo pasado, implementaron sistemas de recuperación de calor. Pero un proceso de 1500 grados, con una condición óptima de exceso de aire, si no recupera calor, es un proceso de 20, 30 grados, 20, 30% de eficiencia, o sea, el 80, el 70% de la energía se está yendo como calor sensible. Entonces, en Colombia uno no encuentra recuperación ni de calor sensible y mucho menos de calor latente para recuperar ese 10% que hablaba en el caso del gas natural. Un problema. Desde luego, hornos viejos, calderas viejas con problemas de aislamiento inadecuados, con grandes pérdidas de calor por paredes. Consumos específicos afectados por la escala económica, uno encuentra o sistemas de combustión y calentamiento sobredimensionados o sistemas de combustión y calentamiento subdimensionados que finalmente afectan la eficiencia. Emisiones contaminantes de tipo óxidos nitrosos, óxidos de azufre por encima de los estándares internacionales. Nuestras normas de emisiones contaminantes de fuente fija están rezagadas con respecto a las exigencias de las normas internacionales. Muy rezagada está. En Colombia, donde hubiera una mayor exigencia en emisiones de especies gaseosas tipo óxido nitroso, monóxido de carbono, óxidos de azufre, muchos equipos industriales en Colombia tendrían que intervenir. Eso básicamente es como el patrón general que nosotros hemos encontrado después de trabajar 4 años en los proyectos de la red y diagnósticos energéticos realizados antes de iniciar la red. Esto se resume aquí. Ahí ustedes encuentran 3 gráficos. El gráfico que está en amarillo es un diagrama Sankey de un proceso industrial. Si ustedes observan ahí, la eficiencia de ese proceso está en un 36%. Acá tienen una pérdida en los gases del 36%, unas pérdidas en paredes del 20%. O sea, usted aquí ya casi botó un 60% de la energía. Entre los gases de combustión que no recuperó calor y las paredes. ¿Cuánta plata es esa para un horno que tenga un factor de utilización, digo usted, 5.000, 6.000 horas año? Evidentemente que la eficiencia de este horno, y este es un caso típico, y no es un proceso de muy alta temperatura, es un proceso de 460 grados. Pero este es más o menos el patrón que hemos encontrado. Y esto se vuelve más crítico si el proceso es de más alta temperatura, mucho más crítico.
Esta es la situación que hemos encontrado en los procesos de alta temperatura. Grandes pérdidas de energía por gases de combustión, por paredes, por cargas parásitas. Esto es representativo del proyecto que hicimos para la USME, de coger los sistemas de vapor que estaban con calderas pirotubulares a gas natural. Se intervinieron diferentes rangos de caldera, de 100 hasta 1000 bhp. Hasta 1000 bhp. Y lo que encontramos en una línea, en un promedio de eficiencia, después de hacer la estadística y todos los datos que medimos, del 74%. Hoy una caldera pirotubular de relativa modernidad puede tener una eficiencia del 85%. Y si tiene recuperación de calor del 86-87%. Y si tiene recuperación de calor sensible y latente del 90-95%. Entonces miren la brecha tecnológica y el gap que hay ahí, más o menos en las calderas piroturales que trabajan con gas natural en Colombia. Y hoy escuché a la funcionaria del Ministerio de Industria planteando un programa que nos parece interesante, hacer sustituciones de carbón por biomasa. Nosotros tuvimos la oportunidad también de diagnosticar calderas que están utilizando biomasa y carbón en diferentes industrias colombianas y encontramos una línea base del 65% de las eficiencias. Cuando hay una caldera de lecho fluidizado, que es una tecnología de punta, pocos proyectos de lecho fluidizado se han instalado en Colombia, creo que 4, están eficiencias del 85-87%, para entender entonces un poco el rezago tecnológico del país. Ese es el patrón que nosotros hemos encontrado después de intervenir procesos de alta temperatura e intervenir procesos de baja temperatura. Bien, ¿qué opciones hemos encontrado? Hemos encontrado entonces las siguientes opciones, algunas de esas veo que se ha hablado acá, inclusive veo que hay proyectos como el de Coltejer que apuntan en algunas de esas opciones que se han comentado acá. Lo primero que nosotros creemos es que si hay calderas en buen estado, lo primero que hay que tratar es de cambiar el quemador por quemadores modernos que regulen la relación aire-combustible tanto en carga parcial como en carga total. Esa es una acción interesante. Una segunda acción es que si las calderas están en buen estado, poner recuperadores de calor sensible y preferiblemente de calor sensible y de calor latente para poder llegar a eficiencias de 87-88%. Pero si las calderas están en mal estado, tienen un grado de obsolescencia tecnológica muy alta y una fatiga acumulada, lo que hay que hacer es un programa nacional de chatarrización de caldera que alguien lo deberá financiar si es que queremos capturar los potenciales de ahorro de energía en procesos de baja temperatura. Y eso le hicimos ejercicios de potenciales de recuperación, que es lo que se muestran acá. Esas 4 opciones ustedes las observarán. La primera, que es simplemente cambiar quemador y regular relación aire-combustible, nos puede dar incrementos de eficiencia de 2.5 a 6. Instalar recuperadores de calor sensible de 84-86% con un potencial de ahorro de 12. Si se sustituyen por calderas de condensación justamente son esas. Dame 5 minuticos y yo termino porque no quiero dejar la presentación a media. Con calderas de condensación, que son las que además de recuperar el calor sensible de los gases calientes, condensan el vapor de agua, pueden tenerse eficiencias del 90-95% con potenciales de ahorro del 19%. En procesos de alta temperatura, son tecnologías que ya están en el mercado y están los potenciales de ahorro con respecto a las líneas bases que hemos levantado nosotros, que son los quemadores autorrecuperativos y autorregenerativos, que básicamente lo que hacen es coger los gases calientes, recircularlos, guardar el calor en una matriz y transferir ese calor al aire de combustión para que el aire no esté frío. Y con eso se pueden encontrar potenciales de ahorro con respecto a las líneas bases que nosotros hemos encontrado de procesos de alta temperatura que están entre un 20-35%, potenciales de ahorro del orden del 58%, en el caso de autorrecuperación y de regeneración del 60%, unos potenciales muy grandes. Bien, y el otro proyecto que queremos nosotros proponer acá, parece importante, se lo propusimos a Naciones Unidas en un trabajo que hicimos para el Ministerio de Medio Ambiente sobre mitigación de cambio climático en el sector industrial colombiano, es que en los procesos de alta temperatura para pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas por razones de escala tienen poca posibilidad de modernizar sus procesos de combustión y calentamiento a alta temperatura.
y en ese contexto estarían condenados de por vida a tener muy bajas eficiencias energéticas, grandes emisiones contaminantes y grandes problemas de salud ocupacional. Lo que nosotros estamos planteando acá entonces es una propuesta de un parque industrial para procesos de alta temperatura. Ahí hay algunos datos de los costos que pudiera tener eso, que básicamente se alimentaría de 4 procesos básicos que uno puede encontrar en alta temperatura: fundir materiales, hacer tratamientos térmicos y hacer procesos de secado. Para fundir para hacer procesos de forjado. Para forjado, nosotros en la Universidad de Antioquia hemos desarrollado un horno de forjado de alta eficiencia energética que ustedes observan ahí, adaptable a la escala económica de pequeñas y medianas empresas. Para procesos de fusión de materiales no ferrosos, hemos desarrollado un horno de crisol autorregenerativo con eficiencias del 85%, donde los gases de combustión, cuando uno funde, por ejemplo, cobre, salen en 80 grados. Es un horno que se le ha hecho una transferencia tecnológica a la empresa Indisa, que lo está comercializando para Colombia. Y en el proceso de secado hemos desarrollado la tecnología de radiación infrarroja para secado de papel, pintura, y ahora mismo estamos incursionando en el proceso de tostación de café. El proceso de tostación en café se hace con gases calientes, o sea, con tecnologías convectivas, y lo que estamos encontrando nosotros es que el café, la tostación del café con radiación infrarroja mejora la calidad del café de acuerdo a los conceptos de calidad que nos ha dado el Laboratorio de Tecnología de Alimentos. De manera que unos parques industriales de alta temperatura para recoger a pequeñas empresas que funden, que forjan, que hacen tratamiento térmico, por ejemplo en el sector metalmecánico, podría ser una labor interesante entre empresas anclas del sector automotriz, algunos programas, recursos, por ejemplo, de regalía, para en los grandes centros urbanos poder instalar ese tipo de parques industriales para procesos de alta temperatura. Es una propuesta que dejamos ahí. Y ahora sí voy a terminar. Y fase 2, prometo ya terminar, estoy muy cansado, además estuve hablando mucho hoy, por cierto. Entonces, nosotros estamos haciendo en fase 2 algo interesante. En fase 1 pudimos identificar perfiles de proyectos y problemas de eficiencia energética. Y eso lo aprovechamos para estructurar la propuesta que hemos ganado en Colciencia el año pasado, para hacer 5 proyectos de transferencia tecnológica con industria, muy importante. Y aquí aparece un modelo que es interesante, es las empresas comprometidas en el desarrollo tecnológico. Desde el punto de vista que los diseños, los desarrollos los hacemos nosotros, utilizando todas las técnicas modernas computacionales, y con las empresas hacemos la implementación. Ustedes observan 5 proyectos ahí, un proyecto de recuperación de calor con IMAL, que es una empresa que produce accesorios para la industria automotriz en Bogotá, donde esperamos buscar capturar potenciales de ahorro muy grandes. Estamos haciendo un proyecto híbrido, solar biomasa, para una empresa en Bucaramanga, Penagua. Estamos haciendo un proyecto para Nutresa híbrido también, calentamiento de agua por tubo sumergido y por energía solar. Y estamos haciendo un proceso de diseño híbrido de biomasa, solar biomasa en la empresa Penagua. Y en la empresa Mijisulfato estamos desarrollando la implementación de un sistema de radiación infrarroja para hacer secado de fertilizante, resolver los problemas de generación de material particulado, de bajas eficiencias energéticas actualmente se tiene, y mejorar la calidad de producción de fertilizantes. O sea, son 5 proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica con industrias que están dispuestas en sus procesos a absorberlo. Y lo interesante aquí es que las empresas, no solo este programa en fase 2, no solo se financia con recursos de Colciencia, sino que el 25% de los recursos que tienen estos proyectos de desarrollo tecnológico son contrapartidas en dinero fresco de las empresas. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor y de esta manera hemos finalizado la agenda del primer día del primer Congreso Empresarial de Eficiencia Energética. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana y gracias por compartir con nosotros. Si quieren tener la información y detalles de lo que pasó en el primer día, pueden ingresar a la página de la ANDI, ahí entonces encontrarán a la otra semana. La otra semana podrán ingresar y encontrar las memorias, por supuesto, de este congreso. Adicionalmente, recuerden nuestras cuentas, @Andy_Colombia y numeral, aquí lo tengo, Eficiencia Energética Andy. Feliz noche. Nos vemos mañana, 8 de la mañana puntuales. Gracias.